Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas? Qué gusto saludarles. Mi nombre es Isaac David. Una vez más les damos la bienvenida a Revolución 12.2, este espacio donde no solo escuchamos, sino reflexionamos. Un lugar donde hacemos pausa en medio de ruido para hablar de lo que realmente importa. Tu vida, tu identidad, tu propósito. Y de eso trata el episodio del día de hoy. Identidad y propósito. Gracias por acompañarnos. Hoy, ya sea que estés manejando en tu casa, en el trabajo, en algún lugar, en algún espacio de este planeta Tierra, o simplemente buscando una respuesta de algo, este mensaje es para ti. Hoy vamos a hablar de algo que todos en algún momento nos hemos preguntado. ¿Quién soy realmente yo? ¿Para qué estoy aquí en la Tierra? Hoy tenemos un invitado especial con nosotros que va a estar compartiendo este episodio de hoy, Identidad y Propósito. Él es el pastor David Mesa, pastor en la primera iglesia bautista de Lobatos, Fuente de Vida. Y también tengo el gusto y la bendición de que sea mi papá. Así que qué bueno que está aquí con nosotros, pastor David. Gracias, Isaac. Gracias por la invitación. Bendiciones a todos. Abrazos. Esperamos que este tiempo sea un tiempo de edificación, de bendición. Y ahora sí, entramos de una sola vez en el tema. Vivimos en un mundo que constantemente nos está diciendo quién deberíamos ser, cómo vernos, cómo pensar, qué lograr. Y sin darnos cuenta, empezamos a vivir bajo presión, comparación y expectativas. Pero hay un mensaje que rompe todo esto. Un mensaje que está en la palabra de Dios. Romanos 12.2. No se conformen a este mundo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Esto nos plantea algo poderoso. Tal vez el problema no es tu vida. Tal vez es la forma en que estás viviendo tu vida. Hoy vamos a descubrir cómo renovar nuestra mente y cómo puede cambiar nuestra identidad y revelar nuestro propósito. Y quiero hablar y preguntarle a nuestro invitado de hoy, ¿cuál es el problema de la identidad? ¿Cuál es el problema realmente? Vivimos en un mundo que constantemente nos dice qué deberíamos ser. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué nos cuesta entender cuál es nuestra identidad y por ende cuál es nuestro propósito aquí en la tierra? Bueno, yo pienso que algo importante aquí es definir qué es la identidad, ¿no? Hablando de la identidad personal, y pudiéramos decir que es el conjunto de características internas y externas que define quién es la persona. Y por supuesto, esta identidad hace a la persona única, que pudiera también en el tiempo, pues, cambiar la identidad o mantenerse por el tiempo. Entonces, yo pienso que la identidad personal responde a la pregunta, ¿quién soy yo? ¿Existe un problema de identidad hoy? ¿Será que vivimos en un mundo que constantemente nos dice qué deberíamos hacer? Por ejemplo, las redes sociales, la familia, la presión social alrededor de nosotros, los estándares de éxito. ¿Será que esto está causando un problema en el ser humano de no descubrir su identidad o de no saber quién es realmente? Se ha perdido, entendiendo que la identidad también es lo que piensa la persona, lo que siente, lo que cree, lo que hace y cómo se relaciona con su mundo, con ese mundo real, ¿no? Con ese mundo que le rodea, pues. Creo que sí, desde el principio pudiéramos hablar de la forma en que el ser humano fue creado, cómo perdió en ese momento del Edén esa identidad. Y eso hace que el ser humano, pues en este tiempo, tenga esa confusión, esa búsqueda, sobre todo. Y una búsqueda constante de todos los días, de saber quién soy, cuál es mi propósito, qué hago yo aquí en la tierra. Y bueno, ese problema del cual mencionábamos ahorita, es que muchas veces terminamos siendo una versión no de lo que Dios hizo en el principio,
sino una versión adaptada de lo que otros esperan que yo sea. Lo que ha ocurrido es la pérdida de dirección espiritual desde el principio, desde el inicio. El ser humano nace sin identidad espiritual y yo creo que esa es la raíz del problema. El versículo, por ejemplo, de Gálatas 2:20 es clave aquí, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. A mí me llama la atención la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Mi antiguo yo, o sea, mi identidad, pues, ya no vivo yo, dice, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y digo que es clave este versículo porque conecta la identidad. Este versículo conecta la identidad con quién soy, cómo vivo, en quién creo y qué define mi nueva vida. Pudiéramos quizás analizar rapidito este versículo con estas preguntas. No, según el versículo, ¿quién soy? Según el versículo, soy una persona crucificada con Cristo, que significa que mi vieja naturaleza ya no gobierna mi identidad, ya no gobierna mi vida. ¿Cómo vivo? Según el versículo, vivo una vida transformada, guardada por la fe, ¿no? Guiada por la fe y no por los deseos de la carne. ¿Y en quién creo? En el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. ¿Qué define mi nueva vida? La define Cristo, quien vive en mí. Tengo su presencia y su obra redentora y su amor con el que yo me identifico, ¿ya? Entonces, es el centro de todo. El gran problema nos regresa a la condición de pecado de cada uno de nosotros. Exactamente. Nos regresa incluso hasta Génesis, ¿no? Así es. Entonces, cuando tu identidad depende del exterior, siempre será una identidad inestable, porque no es esta identidad que nos está dando Cristo, sino una identidad fuera de Cristo. Así es. Lo vemos claramente desde Génesis. Recuerda que cuando Dios creó al hombre, pues lo creó perfecto, con una relación con él, una intimidad con él, pues íntima, personal, directa. Pero cuando el hombre peca, según Génesis capítulo 3, se rompe esa relación y el hombre pierde esa identidad espiritual. Y el ser humano hasta ahora pues corre con eso. Entonces, el ser humano que nace con una pérdida de identidad espiritual, lo que no le ayuda a conectarse con el propósito divino. Exactamente. Y eso lo hace buscar una identidad fuera de la identidad divina. Por eso entonces mucha gente intenta a través de las redes sociales, a través de expectativas familiares, la misma presión social, los estándares de éxito, si logras esto, si logras aquello, vas a tener tu identidad, vas a saber quién eres. Por eso constantemente hay esa búsqueda, ¿no? De saber cuál es mi identidad, cuál es mi propósito aquí en la tierra. ¿Cuántas veces quizás, amigos que nos están escuchando, has sentido que no encajas o que estás viviendo en automático? Cuando tu identidad depende del exterior, siempre será una identidad inestable, irreal. Algo interesante que quiero que pensemos juntos, Pastor David. Renovar la mente. Este texto de Romanos 12:2. Sean transformados mediante la renovación de su mente. Esto significa que el cambio real no comienza afuera. ¿Dónde comienza ese cambio realmente? Sí, la verdad, hay algo poderoso aquí, ¿no? Porque para que exista una transformación de conducta, de pensamiento, de corazón, desde adentro de la persona, ¿verdad? En la persona, ese ser necesita el nuevo nacimiento espiritual, definitivamente. Así es. El cambio comienza cuando la persona recibe nueva vida en Cristo. Entonces, sin la regeneración no hay transformación real.
Recordamos Juan 3:3, ¿no? Cuando Jesús le dice a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ujú. Y es interesante este versículo, ¿no? Porque nacer de nuevo originalmente tiene que ver con ser hecho desde arriba, de lo alto. Y esto nuevamente Jesús hace como una conexión con la creación, ¿no? Cuando creó Dios al hombre, como te dije, lo creó en relación perfecta con Él. Claro. Pero eso se rompe, esa relación se rompe, el hombre pierde esa identidad, pierde esa comunión con Dios, y lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo acá es que tiene que nacer desde arriba, de lo alto. O sea, hay una conexión con esa creación, ¿no? Que no es una nueva persona físicamente, pero espiritualmente es. Y la expresión aquí en el versículo, cuando dice, no puede, está tratando Jesús de decirle a Nicodemo es que no está siendo capaz de. Claro. Es decir, sin ese nuevo nacimiento que venga desde arriba, que es la única forma de tenerlo, el hombre no es capaz de comprender eso. Y el verbo que aparece ahí, que es ver, ¿verdad? Cuando le dice el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, no es ver físicamente, tiene que ver con discernir, tiene que ver con percibir, con comprender. Entonces, pensar diferente es el resultado de rendirse a Cristo y nacer de nuevo. Profundo. Profundo e interesante, Sí. porque yo pudiera decir, no se trata solo de portarme bien, Exacto. no se trata de pensar solo Sí. diferente. Es una cuestión de que yo comienzo a actuar, a pensar, a ver la vida diferente cuando Cristo Jesús es quien controla mi vida desde adentro. Exactamente. Exactamente. Y Así es. quizás pudiéramos haber crecido o hemos estado creyendo en estos pensamientos. Por ejemplo, no soy suficiente, no sirvo para nada, mi valor depende de lo que yo logre. Este pensamiento o estos tipos de pensamientos pudieran venir, pero es porque no está el dador de propósito e identidad en nosotros. Porque el único que puede dar eso es Dios mismo, quien creó al ser humano. O sea, el hombre ha tratado por muchos medios de tener esa identidad clara, y esta es la búsqueda en muchas personas hoy en el mundo, ¿no? Y no se puede conseguir porque la única forma de tener esa identidad, conectarse directamente con Jesús. Quedamos en shock con esto, porque nos lleva a algo, esto que estamos compartiendo. ¿Cuál es la identidad verdadera entonces? Aquí viene, yo creo que lo más importante de esto que estamos compartiendo. ¿Cuál es o qué le da una verdadera identidad a cada uno de los que estamos hoy aquí escuchando, compartiendo este tiempo? La conexión con Jesús, la relación con Cristo y la identidad que solamente puede venir de lo alto, de arriba. Hay personas creyentes y no creyentes afectadas profundamente por esto. Bueno, por varios casuales. Ruptura familiar, crisis de la vida, conflictos, malas relaciones interpersonales, entre otros. Si algo debemos recordar y estar constantemente renovando, recordándonos, es quiénes somos en Cristo. Y quién da la verdadera identidad. Así es. La identidad no está en tu pasado, amigo que me estás escuchando. Tus errores o tus logros. Está en quién nos dice que somos. Y ese es Cristo Jesús. Recordar quiénes somos en Cristo. Yo no sé si tú recuerdas, Isaac, Sí. allá en la PIBC en Venezuela, cuando llegaban los meses de noviembre y diciembre, yo comenzaba con una serie pues, de sermones todos los domingos para recordar quiénes somos como iglesia y cuál es el propósito de la iglesia.
Por cierto que conversé, no sé si este año o el año pasado, con Tomás Azócar, que es el pastor que está actualmente allí, y él me recordó ese propósito, ¿no? Tú lo recuerdas, ¿verdad? ¿O ya no te acuerdas? Oye, han pasado varios añitos, pero refréscame la memoria. El propósito misionero, ¿te acuerdas? Evangelizar. Ah, no, claro, claro, cómo no. Evangelizar con estrategias que funcionen, discipular hasta el más alto nivel y sembrar iglesias con una visión misionera mundial. Amén, ese es. Y el asunto aquí es que me llamó la atención que él me lo recordó. Imagínate tú, eso está dentro, hasta lo profundo del corazón y la mente. Exacto, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero hablar del valor, de la importancia que tiene recordarnos siempre quiénes somos. Eso En es 1 correcto. Tesalonicenses 4:18 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Cuando dice allí esa conexión, por tanto, está queriendo decir es por lo antes dicho, por lo que antes dije, por lo que acabo de decir, anímense unos a otros con estas palabras. Y si recordamos el contexto anterior, inmediato de estos versículos del 1 Tesalonicenses 4:18, es la venida de Cristo. Y aquí hay algo que nos identifica. Somos un pueblo con una esperanza contundente. Somos un pueblo con una esperanza Amén. gloriosa, una esperanza divina, una esperanza sobrenatural. Entonces, no soy cristiano a ver si es cierto, ¿no? No soy cristiano porque estoy probando a ver si esto es verdad. No vaya a ser que sea cierto. No, yo soy cristiano porque yo estoy completamente convencido de quién soy en Cristo y quién es Jesús para mí, mi Salvador. Y estoy convencido de que Jesús regresará por su pueblo, de que eso es Amén. una realidad, como ha sido la realidad de, por cierto, hoy se cumplen 8 días del ponche, de la victoria de Venezuela. ¡Ah, ya! ¡Viva Venezuela, caramba! Histórico, histórico eso. Entonces, la identidad la tenemos en un fundamento que no viene de otro lado, sino del cielo, Ujú. y que tiene toda la autoridad y todo el poder de cumplirse. Así es. Yo quiero antes de continuar con la última parte de este podcast, hacerle una pregunta a la audiencia que está ahí. Yo sé que no me van a responder, pero es una pregunta reflexiva. Si quitaras todas las etiquetas que hoy tienes, que hoy pudieras tener, ¿quién serías realmente? Y esto me lleva al propósito. La segunda parte de este texto que leímos de Romanos 12:2 dice lo siguiente: para que comprueben cuál es la voluntad buena, agradable y perfecta. En otras palabras, cuando Cristo entra a tu vida, que te da esa identidad ahora y tu mente comienza a cambiar porque Cristo ahora vive en ti, empiezas a entender tu propósito, que no es solo tu trabajo, no es solo el dinero, no es solo el éxito, hay algo más que eso. Mi pregunta es, Pastor David, al conocer y entender ya que Cristo está en mí, ¿cómo hago para entender mi propósito? En Cristo el propósito cambia porque la persona ya no está en la misma posición. Ujú. Tenemos claro esto. Al entrar con Cristo o Cristo formar parte de nuestro ser, de nuestra vida, pues ya no estamos en la misma posición de antes. Ya no vemos desde la perspectiva del mundo, sino desde la posición del reino de Dios. Entonces el propósito se redefine. Ahora en Cristo ya no es lo que yo quiero ser, sino lo que Dios quiere hacer a través de mí. Ahí Así es. comienza nuestra vida en un proceso hacia ese propósito que Dios tiene con nosotros en la tierra. Yo creo, Isaac, que el creyente, todo creyente, tenga la edad que tenga, esté iniciando en el Evangelio o tenga muchos años en el Evangelio, tiene que llegar a una decisión definitiva, ¿no? Entendiendo que ahora somos nuevas criaturas y que estamos en una nueva posición en Cristo Jesús, tomar la decisión de rendirnos de tal manera que podamos servir el resto de nuestra vida al Señor,
que el Así es. resto, que el tiempo de vida que Dios nos tenga en esta tierra, podamos decidir dedicársela a Él. Y yo creo que eso debe dar un paro, ¿no? A este estilo de vida, quizás de apariencias. No sigamos llevando una vida de doble cara, sino Sí, que definamos nuestra vida y que contundentemente podamos dar un paso de sí. vivir esa vida que Dios quiere que vivamos en esta tierra, obedeciéndole por el resto del tiempo que Él nos tenga aquí. Nuestro propósito, amigo, amiga, tu propósito, si has creído en Cristo Jesús, si tienes a Dios como tu Señor y Salvador, tu propósito está conectado con Dios para impactar vidas, para vivir con sentido y para ser coherente con quienes somos realmente y lo que decimos ser. Quiero Así es. terminar con esto antes que el pastor David se despida de todos los que estamos ahí escuchando. No tienes que seguir viviendo en piloto automático. Tu identidad puede ser renovada y tu propósito descubierto. Romanos 12:2 nos dice, no te conformes a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esto es una invitación a vivir diferente, con Cristo, con nuestro Señor. ¿Qué consejo pudiera darle, Pastor David, a todos aquellos que quizás son creyentes en Cristo, pero se siguen preguntando cuál es mi propósito? Y aquellos que quizás aún no conocen, ¿verdad? ¿Cuál es mi propósito? También pudieran estar preguntándose. Bueno, en primer lugar, pienso que va a ser muy importante, ¿no? Primero reconocer la condición en que estamos, seamos creyentes o no, y ver también la necesidad que tenemos de o redefinir ese propósito o definitivamente entregarnos a Jesús para iniciar con Cristo, ahora con Él, con su respaldo, con su apoyo, con su ayuda, con su sabiduría, con su gracia, con su misericordia, iniciar ese propósito que Dios tiene para nosotros o para la persona Amén. en la tierra. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un tiempo maravilloso. Tu identidad la define Cristo Jesús. Tu Amén. propósito está conectado con Dios. Y lo hemos compartido y lo hemos dicho durante todo este tiempo que estuvimos compartiendo con cada uno de ustedes. Romanos 12:2. No te conformes a este mundo. Cristo Jesús te da una nueva identidad, le da propósitos a tu vida. Si has estado viviendo igual, de la misma forma una y otra vez, sabiendo que Cristo le da propósito e identidad a tu vida, ya basta de eso. Es tiempo de levantarse y empezar a vivir diferente, con un propósito y una identidad real en nuestras vidas. Hermano David, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, gracias por la invitación y bendiciones, abrazos para todos. Esto es Revolución 12.2. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias por estar con nosotros.